de una vieja republiqueta neocolonial dependiente a una verdadera república independiente, soberana, que asumía el nombre de Bolívar como estandarte y como marca. Y nos había llevado de unas fuerzas armadas nacional, fuerzas armadas fragmentadas en componentes, sin visión compartida, sin estrategia común, sin doctrina, sin mando colectivo y único. Ya en el 2008, cuando ustedes egresan de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, ya se había dado la transición para el resurgimiento histórico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Fuerza de Bolívar. Así que 2008, cuando ustedes nacen a la carrera militar, ya se había vivido un proceso intenso de 20 años acelerados, que pasamos del país huérfano sin esperanza a la rebeldía activa, a la esperanza y a la concreción del sueño revolucionario de los libertadores. Así que ver estas tres promociones, verlas en el movimiento dinámico de las décadas finales del siglo pasado y verlas en el movimiento dinámico de las décadas de este siglo aún naciente, es ver la historia militar de Venezuela y es ver el papel fundamental que ha jugado, que juega y que seguirá jugando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como columna vertebral de la paz, de la independencia y de la propia existencia de la patria. Son ustedes profesionales, sí, de la República. Son los profesionales militares de la paz. Son los profesionales militares de la independencia y son los profesionales militares de la sagrada causa de la patria. Son ustedes el guardia y custodio de los ideales patrios. No se puede entender un país como Venezuela sin la moral y el espíritu, sin la unión y la fuerza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No se podrá entender a la Venezuela del siglo XXI y su desenvolvimiento futuro sin entender que Venezuela debe consolidar y Venezuela necesita consolidar una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada vez mejor armada, cada vez más disciplinada, cada vez más unida, cada vez más cohesionada. Poderosa, dije, poderosa. Hermanos militares, hermanas militares, poderosa en su moral como es y aún más en su doctrina, en su ideología, en su disciplina, en su cohesión, en su organización. Que ese poder emane ejemplo más allá del territorio del suelo patrio, al mundo entero. Y emane un ejemplo y un mensaje, general en jefe Vladimir Padrino López, almirante en jefe Remigio Ceballos, Estado Mayor Conjunto, comandantes del Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana, comandantes de las REDIS, de las SODI, de las ADI. Hablo con ustedes directamente del poder moral, doctrinario, disciplinario, militar, del poder de las armas venezolanas, emane un ejemplo y un mensaje al norte brutal y revuelto, como dijera el apóstol José Martí. A Venezuela se respeta
Venezuela quiere paz y va a tener paz. Venezuela quiere democracia y va a tener democracia. Venezuela tiene una constitución y seguirá siendo respetada por los pueblos. Venezuela quiere independencia para su desarrollo y nada ni nadie podrá perturbarla. Un mensaje claro que emane de la fuerza militar de Bolívar. Es el mismo mensaje que surgió de estas tierras hace 200 años. Sí es importante conocer, reconocer las lecciones de la historia de estas décadas, del 80, del 90, del siglo pasado. Sí es importante sacar lecciones de la historia de estas décadas, de las dos primeras décadas del siglo XXI. ¿Qué impacto tan grande tiene conocer y reconocer la historia más grande que ha tenido nuestra república cuando era república en armas hace 200 años? Y como recordaba nuestro querido general en jefe, Vladimir Padrino, un día como hoy, hace 205 años, en la ciudad de Trujillo, allí estuvimos nosotros hace 5 años en el Bicentenario, nuestro eterno libertador Simón Bolívar firmaba el decreto de guerra-muerte. Decreto que daba un mensaje muy claro. Alguien pudo haberle dicho a Bolívar: Bolívar, pero si no somos nada todavía. Alguien pudo decirle a Bolívar: Bolívar, pero si venimos de una derrota en la Primera República. Bolívar, pero si nos están masacrando en todos los pueblos y nos persiguen por ser republicanos. Bolívar, pero si todavía nuestro ejército apenas toma el camino de la batalla con una esperanza, pero sin ninguna victoria significativa. Y seguramente en la racionalidad de los racionales, alguien pudo haberle dado la razón a quien así a Bolívar le hablara. Pero Bolívar era fuego sagrado, Bolívar era revolución, Bolívar era indómito, Bolívar era la fuerza de la patria ya encarnada en un proyecto y en un hombre, Bolívar. Y con esa fuerza Bolívar firmó el decreto de guerra-muerte diciéndole al imperio español: aquí estamos plantados, somos los venezolanos y las venezolanas, y no aceptaremos un abuso más de ese imperio, y por cada abuso de ustedes habrá una espada de justicia inclemente en el decreto de guerra-muerte así establecido. Que ver la magnitud y el impacto histórico del decreto de guerra-muerte. 205 años hoy. Y ese decreto señaló el camino de la fundación de la Segunda República. Y luego las capacidades diplomáticas del Libertador, también en Trujillo, en las negociaciones con Morillo, significaron las bases diplomáticas, políticas de la ofensiva final del 2019 al 2024 en la independencia suramericana. Fue la etapa de gloria de nuestro ejército libertador. Fue la etapa fundacional de lo que somos hoy, compañeros y compañeras, profesionales militares de la República. Es la etapa donde hay que ir a buscar la inspiración. ¿Dónde buscan la inspiración el imperio? La busca en sus conceptos de dominio mundial, la busca en la doctrina Monroe,
la doctrina Monroe, que hay que estudiar cada vez más y mejor en todas las unidades militares de Venezuela, la doctrina Monroe, que hay que estudiar y conocer a fondo en la Universidad Militar Bolivariana, en las academias, la doctrina Roosevelt luego, pero la doctrina Monroe, precisamente formulada en el Imperio estadounidense, cuando ven las señales que venían del sur, de aquella potencia llamada Colombia, fundada por nuestro libertador en el río Orinoco, en Angostura. De allí viene la doctrina Monroe, América para los americanos, que ahora ha sido retomada con fuerza por los sectores extremistas del Ku Klux Klan que gobiernan los Estados Unidos y que agreden a Venezuela. Así que es muy hermoso el camino, es muy grande que hemos recorrido. Muchachos y muchachas, cadetes de la promoción 88, cadetes de la promoción 98, cadetes de la promoción 2008. Si es grande el camino que hemos recorrido, es mucho más grande el reto del camino que está por hacerse en el país. Y lo que hemos hecho apenas es un preludio de lo que exige nuestra patria en la construcción de un poderosísimo poder militar para la paz. Siempre hay que decirlo. Cuando hablamos de poder militar en Venezuela, hablamos para la paz, para preservar la unión nacional, para preservar la integridad de todo el territorio de la República.